La tradicional romería de Araya volvió a reunir a vecinos, familias y visitantes en uno de los rincones más especiales del municipio de Candelaria, Tenerife. En pleno entorno natural y rodeado de montañas y pinos, esta celebración en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza mantiene viva una de las tradiciones más queridas de este pequeño pueblo. Desde primera hora de la mañana, el Parque Recreativo de Los Brezos comienza a llenarse de ambiente, música y encuentros familiares. Poco a poco llegan los vecinos cargados con comida, bebidas y ganas de compartir una jornada que para muchos forma parte de su infancia y de la memoria del pueblo. Las mesas empiezan a prepararse bajo la sombra de los pinos, mientras suenan las primeras parrandas y el aroma de la comida recién hecha se mezcla con el aire fresco de la montaña. Están preparando la carne fiesta. ¿Quién es la cocinera o el cocinero? Victoria, ¿cuál es el secreto de la carne fiesta? El secreto es hacerla con cariño. Cariño. Sí. Y carne, ¿no? Y carne. Cariño solo, ¿no? Con carne. Sí. Esto es frita. Hacerle un adobito con lo tradicional de las vías de antes, con unas hierbitas, unos ajitos y tal. Y ya está. Y un sartén con aceite y a freír. Mire, ¿las papitas de dónde son? ¿Aquí también de la zona? Sí, sí. De Candelaria. De Candelaria. De Araya. Esta romería tiene un carácter íntimo y familiar, y sus orígenes se remontan a finales de los años 70. Estamos en un entorno natural que la naturaleza nos ha regalado y es en el Monte de los Brezos de Araya de Candelaria. Aquí hoy estamos celebrando San Isidro y Santa María de la Cabeza. Así que aquí nos reunimos a celebrar, como no, en familia, que fue lo que nuestros antepasados nos dejaron en herencia. Surgió la idea porque se hizo la carretera que iba hasta el monte arriba, a Chafa. Pero luego nuestros antepasados se dieron cuenta que allí había peligro, porque era un barranco muy grande, el barranco de la Laja Chafa, peligroso. Y entonces se rodaron y tuvieron la idea tan fantástica de enclavarse aquí, en el Monte de los Brezos. Una vez al año se hace aquí, siempre es el último domingo ha sido siempre el último domingo de mayo. Normalmente todo el mundo romería entiende que las carretas, repartir por ahí comidas y hay un paseo a lo mejor romero. Aquí en este caso no lo es. Aquí veníamos todos a adorar a San Isidro, que era el que estaba primeramente, porque ya Santa María de la Cabeza vino después a petición de una vecina del pueblo, que hoy también, si me da la oportunidad, la quiero recordar, doña Florinda. Florinda era una persona para nosotros muy querida y ella luchó por todo el pueblo y se trajo a Santa María de la Cabeza para que estuviera eso, lo que queríamos representar, la familia. Aquí hay mucha gente trabajando, yo a lo mejor doy la cara, pero aquí hay mucha gente trabajando desde hace muchas semanas y la comidita es hecha por ella y es todo nuevo, o sea, y productos, eso te lo puedo garantizar, de calidad. ¿El vino dónde es? El vino es importantísimo. El vino, tenemos ahí que dar una lanza, Dios que le dé mucha salud a nuestro amigo y querido Diego. El vino de Diego de Cubecitas todo el mundo lo conoce. Es un vino que vamos, Dios que le bendiga a él y a sus parras. Sí. Aquí la gente es muy amigable. O sea, es gente acogedora. El que viene no se va sin comer, sin beber y sin bailar. A las 12 del mediodía, los más pequeños disfrutan de la actuación infantil de Huicho, un animador que consiguió hacer reír, cantar y bailar no solo a los niños, sino también a muchos padres y vecinos que terminaron uniéndose a la fiesta. Momentos como este también recuerdan la importancia de transmitir las tradiciones canarias a las nuevas generaciones, porque son los niños quienes mantendrán viva esta cultura, estas fiestas y el sentimiento de pueblo en el futuro. La parte más emotiva de la jornada comienza con la Eucaristía en honor a los santos patrones, oficiada por Fray Gregorio y acompañada por la agrupación folclórica Igonce, cuyas canciones y sonidos tradicionales transforman el entorno en una auténtica celebración de la cultura popular canaria. San Isidro Labrador es considerado el patrón de los agricultores y campesinos, por su vida dedicada al campo y por los milagros que la tradición popular le atribuye relacionados con las cosechas y el agua. Junto a él se venera a Santa María de la Cabeza, símbolo de humildad, familia y devoción popular. Tras la misa comienza una pequeña procesión alrededor de la ermita. Las imágenes avanzan acompañadas por vecinos, música tradicional
y la danza de las cintas de San Pedro Abajo de Güímar, una de las estampas más coloridas y llamativas de toda la jornada. Cuando empezó, ¿qué edad tenía, se acuerda? ¿A qué? ¿A venir A venir de fiesta. a 14 años. 14 años. Sí, venían aquí para arriba. ¿Siempre está hecho aquí o...? Aquí. ¿Sí? La iban a hacer más arriba, pero a la gente le gustó aquí, porque aquí está la gente más unida. A los viejitos y todo más cerca. Pero esto es muy bonito. Y no había asfalto, ¿no? No, de tierra. Era de tierra. Sí, todo esto era de tierra todo. Durante el recorrido, muchos vecinos lanzan alpiste y semilla al paso de los santos, una antigua tradición relacionada con la fertilidad, las buenas cosechas y la prosperidad del campo, manteniendo así vivo el origen agrícola de esta romería. Aquí no hay grandes multitudes y enormes carretas como en otras romerías de Canarias. La romería de Araya conserva un ambiente cercano, sencillo y auténtico, donde lo más importante sigue siendo compartir la tradición, la música y el encuentro entre generaciones. La fiesta continúa durante toda la tarde entre bailes, música en directo y un ambiente que mezcla devoción, alegría y costumbre popular en plena naturaleza. Todos los años tengo una promesa ahí con un colega ahí, venimos, cargamos los santos y después ya echamos en familia el rato. Y si te cargas un poco, pues yo tengo que quedarme, Ezequiel no, pero yo sí me quedo ahí. El año pasado la cogí buena. Venancio Ezequiel y Ezequiel Venancio. ¿La pareja qué significa? ¿La pareja? Somos amigos, siempre está y para arriba uno. Aquí lo del dinero no se mira. Sí. Hombre, si vienes 3 años y no pones nada, pues ya lo miramos, pero siempre no hay ningún problema. Y siempre buena armonía, no estar ni pelea ni nada, aunque me tiene siempre atosigado, pero lo que quieres que te haga, no puedo, uno tiene que mandar para los demás. Mira quemando los chorizos ahí, No lo puedes dejar solo. No, nada, pero bueno. Pero la calabaza tan buena. Una calabaza, si quieres También es bueno para la calabaza. ¿Quieres un platito? Nosotros también compartimos con algunos de ellos momentos entrañables y pudimos comprobar una vez más la cercanía, la hospitalidad y la generosidad que caracterizan a la gente de este pueblo. La romería de Araya es una celebración sencilla, pero cargada de historia, identidad y sentimiento. Una tradición que cada año vuelve a recordarnos la importancia de mantener vivas las costumbres y raíces de los pueblos. Si te gusta respirar aire puro, disfrutar de la naturaleza y vivir las tradiciones populares desde dentro, este es uno de los lugares que merece la pena conocer. No olvides darle al like, compartir el vídeo y suscribirte si todavía no lo has hecho. Nos vemos en nuestra próxima aventura.